Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. www.intereconomiavalencia.com. Inscrita en el registro de prestadores de comunicación audiovisual de la Comunidad Valenciana. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Aquí comienza Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a Mañana es tarde, el magazine con el que os vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde en esta vuestra casa, Radio Intereconomía Valencia. El menú para hoy. Bueno, pues tenemos ya esperando a Antonio Mercero, componente de los Carmen Mola y por supuesto hijo del grandísimo Antonio Mercero, que viene a plantearnos su nueva novela, Está lloviendo y te quiero, editada por Planeta. Vamos a hablar de cine de dibujos animados, si no pasa nada. Vamos a hablar de bucaneros, que está muy guay, de piratas y demás. Además, hoy no tendremos con nosotros a la policía local, porque hoy es el día de los Ángeles Custodios y ya sabéis que es su patrón y hoy están de festividades. Nos visitará también el director del Museo del Soldadito de Plomo, del Iber, ya sabéis, porque hoy vamos a hablar con Alejandro Noguera de Jaime I, ahora que se acercan los fastos y la festividad del 9 de octubre. Y también os contaremos una historia muy chula, un documental de un jugador de baloncesto al cual se le perdió la pista y que lo han recuperado y han conseguido contar qué es lo que ocurrió con Michael Thompson, uno de los grandes jugadores de la Liga Española antes de llamarse ACB y mucho antes de todo el tinglao que tenemos ahora. Ya sabéis que nos podéis seguir a través de redes sociales, Facebook e Instagram Mañana es tarde, en el canal de YouTube oficial de nuestra emisora Radio Intereconomía Valencia, pestañita en directo, y en el canal 23 de la TDT nos podéis ver también, Intereconomía Valencia. Os lo vuelvo a decir como siempre, si resintonizáis Intereconomía Valencia, pues ahí nos podéis ver en directo y con las reposiciones por la tarde del programa de José Luis Pichardo, Intercafé, y este Mañana es tarde de quien os habla. La realización, como siempre, a cargo de la grandísima Atenea Sastre. Tenemos en la producción a José Luis Pichardo, a Julio Madrigal, la colaboración del gran Paco Barea, director del Varadero y del Flamero, y la coordinación y producción también del gran Ramón Ferrer. Por supuesto, el vínculo directo con todos vosotros a través del WhatsApp 690 19 95 65, 690 19 95 65, diciéndole a nuestro amigo Pedro Serna que buen viaje, si no nos ha escrito ya, que ya no nos habrá escrito, pues cuando lo escuches, Pedro, espero que hayas tenido un muy buen viaje a los Highlanders. Atenea Sastre, muy buenas. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Oye, ¿qué te quería contar? ¿Tenemos algún mensaje? De momento no. Triste, pero cierto. ¿Cómo puede ser esto? Un jueves sin mensajes. Bueno, igual porque es jueves. Esto no puede ser. Mi vida no tiene sentido. Que no, que broma. Bueno, que ya sabemos que la gente trabaja y esas cosas y son unas horas en las que mandar un mensaje es un poquito complicado. Así que si estáis por ahí, 690 19 95 65, recordaros que si vais al horno de nuestra querida Consue y vais de parte de Mañana es tarde o Radio Intereconomía Valencia, tenéis un 10% de descuento. Acordaros, ahí en Mislata. No me acuerdo de la calle ni del nombre, pero hay que ir. Así que con todo esto,
permitidme... ¿Hay mensaje? No. Pues permitidme que os cuente una cosa que os va a molar seguro. Y es que hay gestos que desnudan más que 1000 discursos. Hoy, en concreto, vemos a ciertos políticos y políticas desfilar por los micrófonos y por las cámaras con una convicción casi mesiánica para defender, como si no hubiera un mañana, la flotilla que se dirige con ayuda humanitaria hacia Gaza. Nada que objetar a la ayuda humanitaria, ¿eh? Vaya esto por delante. Declaración tras declaración, rueda de prensa tras rueda de prensa, proclama tras proclama. Un derroche de compromiso internacional que contrasta brutalmente con el silencio, el olvido y la indiferencia hacia quienes sufren en su propia tierra. ¿Dónde estaban esas mismas voces cuando la Dana arrasó pueblos enteros en la Comunitat Valenciana? ¿Dónde estaban sus micrófonos cuando la lava del volcán sepultaba casas, sueños y vidas enteras en La Palma? ¿Dónde estaban sus proclamas cuando el terremoto sacudió a Murcia y dejó a cientos de familias sin techo? Como dirían los grillos, cri, cri, cri. Estaban mirando hacia otro lado. No se trata, y os lo pido por favor, no se trata de cuestionar la solidaridad con pueblos que sufren fuera de nuestras fronteras. Toda ayuda humanitaria es más que loable, sino de denunciar la hipocresía de quienes exhiben una empatía a la carta, condicionada por el foco mediático y la rentabilidad política. Parece que el dolor de nuestros vecinos no da voto, no genera titulares internacionales, no alimenta la pose del político de gran talla, y así, tragedias como las de la Dana, La Palma o Lorca se van diluyendo en el olvido mientras sus víctimas siguen luchando en soledad contra la burocracia, la desidia y el abandono institucional. Es indecente utilizar la solidaridad como escaparate y al mismo tiempo negar a los propios ciudadanos la misma energía, la misma contundencia y la misma constancia. Porque no basta con llegar a hacerse la foto en los primeros días de catástrofe. Ya conocéis al gran galgo de Paiporta lo que le pasó. No basta con anunciar ayudas millonarias que jamás llegan o que se pierden en los laberintos administrativos. Lo que hace falta es compromiso real, sostenido en el tiempo, como el que estos políticos proclaman a los cuatro vientos cuando la causa está de moda. El pueblo valenciano, el pueblo palmero, el pueblo murciano y tantos otros que han sufrido en carne propia la devastación tienen derecho a exigir que se les trate con la misma dignidad y urgencia con la que hoy se llenan portadas defendiendo a la flotilla de Gaza. De lo contrario, seguiremos confirmando lo que ya muchos piensan, que para demasiados políticos la solidaridad no es un valor, sino un disfraz, y que su brújula no apunta al dolor humano, sino a la oportunidad de figurar. Y eso en democracia no es política, es puro oportunismo. Mañana es tarde. Antes de pasar a la canción de los enanitos musiqueros, el Ford de Marta en Mislata, 10% de descuento si vais de parte del programa o de Radio Intereconomía Valencia, que está en la calle Padre Jansol, número 20 de Mislata. Consue, no te cobro las cuñas. Que quede claro. Bueno, pues vamos con la canción del día después de contaros pues esto, ¿no? Me parece un poco triste cómo defienden... Que me parece bien que se defienda una causa, pero cuando las de casa están un poco pues como están, pues no lo veo muy lógico. Vamos con la canción del día. Los enanitos musiqueros han dicho: Juanfran, hoy no viene la Policía Nacional. Y yo, anda, ni Laura ni... Bueno, no pasa nada. ¿Por qué? Dice, es que es su día y están celebrándolo, entre otros sitios, con una misa en San Nicolás, en el centro de Valencia. Digo, muy bien. ¿Y qué proponéis hoy? Pues mira, hoy no queremos ni Pedro Sánchez, ni mazones, ni el 9 de octubre, ni la lengua. Entonces, hoy vamos a loar a los ángeles custodios y a la Policía Nacional, porque a fin de cuentas son los que cuidan de nosotros en el día a día. Digo, pues me parece perfecto. Así que
Nuestros enanitos musiqueros hoy nos dedican ángeles custodios, guardias de paz. En el alba clara surge la visión, con valor y entrega late el corazón. Vela nuestros pasos, guías de verdad, ángeles que cuidan nuestra libertad. Ángeles custodios, faro protector, llenos de esperanza, fuerza y de honor. Patronos sagrados de esta vocación, policía valiente, fiel a su nación. Con respeto y fe, firme está su andar, siempre al lado nuestro para resguardar. Justicia y deber, luz en el deber, voz que nunca calla, siempre ha de vencer. Ángeles custodios, faro protector, llenos de esperanza, fuerza y de honor. Patronos sagrados de esta vocación, policía valiente, fiel a su nación. Ángeles custodios, faro protector, llenos de esperanza, fuerza y de honor. Patronos sagrados de esta vocación, policía valiente, fiel a su nación. Que su paro guíe nuestra protección, y en cada jornada reine la unión, la unión. Que la paz florezca, brille su labor, ángeles del cielo, fuerza del amor. Ángeles custodios, faro protector, llenos de esperanza, fuerza y de honor. Patronos eternos, esta vocación, policía nacional, guardián de la nación. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Antonio Mercero llega aquí, a Mañana es tarde, con la serenidad de quien ha encontrado una voz propia más allá del fenómeno mediático de Carmen Mola. Con Está lloviendo y te quiero, publicada por Planeta, se adentra en una saga familiar que viaja por 4 generaciones y que, desde un reloj con un mensaje enigmático, nos habla de secretos, de silencios, de heridas que arrastran en el tiempo. Una novela íntima,
con aroma a memoria colectiva y con la emoción de lo vivido en carne propia o heredado en casa. Hoy vamos a hablar con él, sin foco, sin etiquetas, en una charla tranquila, de tú a tú. Queremos conocer no solo al escritor, sino también a la persona que hay detrás de estas páginas, sus motivaciones, sus dudas, sus pasiones y esas pequeñas curiosidades que nunca entran en una contraportada, pero que nos acercan al alma de un libro. Antonio Mercero, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Nada, encantado de estar aquí. Oye, cuando me llegó el libro, porque Santiago sí que había estado por aquí, pero claro, Antonio Mercero... Sí, faltaba yo por sacar la novela individual de los tres molas, que, bueno, hemos hecho un pequeño descanso en la propuesta habitual de Carmen Mola y cada uno pues con su novela individual. Va, que no habrán hecho nunca el chiste. ¿Cómo molan los mola? ¿Eh? No te lo habrán dicho nunca. Nunca, es la primera vez. Oye, Antonio, lo primero, ¿qué te llevó a escribir Está lloviendo y te quiero? ¿Hubo un momento concreto en el que dijiste, esta historia necesito escribirla? Pues sí, hubo un momento concreto y fue casual, como suele pasar con las mejores historias que aparecen por casualidad. Hombre, yo quería escribir una novela que me resonara mucho en las tripas, que no fuera ni fórmula ni género, que no se pareciera nada a lo que hago con Carmen Mola, que fuera algo más personal, eso sí que quería. Y un día en Wallapop encontré un reloj de pared que fabricó mi tatarabuelo hace pues como 150 años, porque era el relojero de las Artes a finales del siglo XIX. Y no me lo podía creer, firmado por él, Ramón Mercero, se llamaba mi tatarabuelo, y bueno, costaba 3.000 euros ese reloj en Wallapop, una antigüedad. Y en principio me hizo gracia, pero luego esto se me quedó en la cabeza y dije, ¿y si lo encuentro yo en una novela? Intento ponerlo lo compro, intento ponerlo en marcha, encuentro un mensaje que atranca el mecanismo, y ese mensaje, una vez que se descifra, dice la frase, está lloviendo y te quiero. ¿Qué pasaría si esto es lo que yo encuentro y encima veo que mi madre, al ver ese reloj, le da un infarto? Digo, pues ya tengo una intriga y tengo la curiosidad del personaje para investigar qué pasó con ese reloj, con ese mensaje y por qué mi madre casi le da un patatús al ver el reloj. Esto nos va a llevar a ese Lasarte de finales, de principios del siglo XX, porque yo suprimo una generación. O sea, que es una novela vivida, entre comillas, en carne propia. Sí, o sea, lo del reloj, sí. La historia del reloj de pared y el hecho de que el relojero de las Artes era mi tatarabuelo, eso es real. Y hay un montón de anclajes reales en la historia. La historia de mi familia paterna es real, es de las Artes, un pueblo de Guipúzcoa. Todo eso es real. Lo que no es real es la peripecia, la trama, todo esto me lo invento. Todo lo del mensaje en el reloj es de mi cosecha, es invención y es una novela de ficción. En la novela se recorren 4 generaciones. Sí. Esto implica también un esfuerzo muy grande por tu parte para dar coherencia y voz propia no solo a los personajes, sino a cada época y evidentemente a cada personaje. ¿Cuál ha sido el mayor reto, Antonio, que has tenido a la hora de conformarla? Bueno, para mí el mayor reto es mover la historia a lo largo de más de 100 años. Yo no estoy acostumbrado a moverme en así periodos tan largos. Y el género de la saga familiar además obliga a ir cediendo el testigo del protagonismo de un personaje a otro, porque los personajes de la primera parte de 1916 no pueden ser los protagonistas de 1973, evidentemente, por ley de vida. Aquí no es que Carmen Mola tenga ganas de matar, aquí es que la gente simplemente se muere con el paso del tiempo. En una saga familiar tienes que decir adiós a algunos personajes, recoger a otros nuevos, y esto es complicado, tener que presentar a un personaje nuevo importante en la página 320 no es habitual. Generalmente tienen que estar todos presentados desde mucho antes. Entonces la saga familiar te obliga a subvertir algunas de las normas habituales de la novelística, de la narrativa. Pero bueno, y por falta de costumbre, pues siempre cuesta, ¿no?, adaptarse. Pero ha sido bonito el proceso. Paula es el motor, ¿no?, que sí, pone todo en marcha al descubrir pues un secreto que hay oculto en ese reloj de tu tatarabuelo. Sí. Por cierto, no lo has comprado. No lo he comprado, soy un rata. Costaba 3.000 euros, me lo dejaban en 2.500, pero sigue en Wallapop porque lo miré ayer. Todavía no se ha vendido, igual lo compro. ¿Para ti qué significa Paula como personaje? Y es posiblemente, extrapolándolo, el reflejo de un lector curioso que quiere investigar sus raíces. Sí, puede representar a cualquier persona de hoy día, de 2025, que tiene curiosidad porque la tiene de serie o porque algo se la provoca, como es el caso de Paula,
por saber más de su familia, de cómo vivieron sus ancestros, sus antepasados, en el apasionante, ojo, y convulso siglo XX español, porque esto empieza en 1916, la historia de mi novela. Cada uno se puede remontar a donde le dé la gana. Yo arranco desde 1916 porque me gusta esa época, que es la Primera Guerra Mundial, que nosotros vemos desde, nuestros antepasados vieron como desde detrás de la barrera, desde la neutralidad de España en ese conflicto, y ignorando que muy pronto iban a estar en la arena peleándose unos con otros en la guerra civil. Apenas 20 años después son ellos los que se están peleando unos con otros, pero nadie se lo podía decir todavía en 1916. Y no sé, a mí me gusta esa época, además es que en Lasarte, que era una aldeíta de nada, muy rural, con 4 caseríos esparcidos por el valle, de pronto conoce un esplendor increíble, porque por culpa de la Primera Guerra Mundial, los caballos de carreras, belgas, franceses, ingleses, los carísimos purasangres, están parados. Entonces se les ocurre hacer un hipódromo, construir un hipódromo en tiempo récord y en un territorio neutral para celebrar carreras de caballos. ¿Y cuál es ese territorio? Lasarte, el pueblo de mi padre y de El Relojero de Lasarte. Mira, yo me acuerdo de ver de pequeño la QH, la quiniela hípica. Sí, Aquí estamos en el hipódromo de Lasarte, Claudio Carudei. Sí, ¡Guau! claro, Carudel. Qué mítico era. Mítico. Oye, la novela, como tú bien has dicho, atraviesa varios momentos importantes de la historia, la guerra civil, la posguerra, el franquismo, la transición. ¿Cómo decidiste tú, Antonio, qué episodios históricos incluir y cuáles dejar fuera? ¿O no entrar directamente en ellos? Bueno, en realidad la historia va como insinuándote dónde hay que pararse y dónde no. Yo sabía que quería arrancar con ese territorio mágico en el que se convierte Lasarte en 1916. Me gustaba, antes de la transformación industrial que sufre ese pueblo, y diría que el país entero, España, me apetecía contar un poco cómo era ese mundo rural, ese mundo un poco más bucólico, cómo era el tiempo, porque aquí tengo un reloj de pared como hilo conductor, y esto a mí me obliga un poquito a reflexionar sobre el tiempo. ¿Cómo era el tiempo en 1916? La concepción del paso de la tarde, cómo era la idea del porvenir o del futuro. No es lo mismo, no podía ser lo mismo en 1916 que en el tiempo actual, o qué decir de 1940. ¿Qué sensación de futuro hay en 1940 si lo único que quieres es saber si hoy vas a comer un trozo de pan o no? En la primerísima posguerra, donde el hambre era la palabra que más se podía pronunciar o la que más latía, ¿no?, en el corazón de cada persona, el hambre. ¿Qué futuro puede haber en ese año comparado con el que tenemos ahora o incluso con el de unos años antes, el 16? La historia, Antonio, hemos hablado de Lasarte, pero también pasa por Madrid, con vocación, diría, universal, ¿no? ¿Querías que lo local resonara en cualquier lector de España, incluso más allá? Sí, por supuesto que sí. Sobre todo cuando me meto en el episodio de la terrible de la Guerra Civil Española, que se ha contado muchas veces. A mí me gustaba la idea de contarlo desde Lasarte, desde un sitio muy pequeñito, muy recóndito, en el que en realidad se pegaron 4 tiros, hubo poco bombardeo, también en San Sebastián hubo muy poca refriega, se rindió Guipúzcoa en septiembre del año 36, o sea, la guerra civil en Guipúzcoa duró poquísimo, duró un par de meses. Pero me gustaba contarlo en clave local, sabiendo que esto es una caja de resonancia de lo que está pasando en toda España, pero era original, concreto, quedarme todo el rato en Lasarte. Detrás de la novela, detrás de esta historia, de ese reloj, de esa Paula, yo creo que hay un tema muy nuestro, ¿no? Y que es la memoria, es la posguerra, como tú comentabas, los silencios heredados. ¿Qué importancia tiene para ti mirar hacia atrás en un país como el nuestro, que a veces tendemos tanto a olvidar, ¿no? Bueno, sí, en este país, por alguna razón extraña, más que tender a olvidar, tenemos una enorme incapacidad de construir el relato de lo que ha sucedido, que no debería costar tanto volcar el relato de lo que sucedió. Ya está, no es un tiempo tan remoto, es difícil. Pero, Antonio, pero si es que nos ha pasado aquí en Valencia ahora con lo de la Dana. Aquí con la Dana si también. cada uno cuenta una historia. Sí. Esa incapacidad de consensuar un relato de lo que pasó, sin entrar en ideologías ni en políticas, simplemente el recuento de los hechos.
esta incapacidad es la que a mí me asombra. Antes has hablado, cuando leías la sinopsis de la novela, de la memoria colectiva, y eso me ha gustado. Primero me ha gustado porque yo creo que aunque yo hable de mi familia y de una cosa muy personal, o me quede en Lasarte para contar la guerra civil, cosa muy concreta, sé que se puede extrapolar a toda España. Y cuando yo hablo de mi familia, sé que lo que pasa en mi familia pasa en cualquier familia. Este juego de secretos, de silencios, de historias mal contadas. A mí me gusta pensar que la historia familiar es una historia que necesita de las voces de todos, muchas versiones, claro, y que no haya una sola versión única y como inamovible, intocable de la historia de cada familia. Creo que debería haber más voces y le daría un poquito más de interés y seguramente se acercaría más a la verdad de lo que pasa dentro de cada familia. Claro, hablar de las voces, que claro, hay que trabajarlas en la novela. ¿Qué fue lo más difícil? ¿Darle coherencia familiar o que cada voz brillara con su propia personalidad? Bueno, en una saga familiar una cosa muy difícil para un escritor es atreverse, ¿vale? Atreverse a hablar de tu familia con personas que están vivas, que se pueden molestar, que puedes pisar algún callo. Puedes tener miedo a la acogida que va a tener esto en tal o cual persona, en algún tío, en tu madre, en tu hermano, te estás metiendo en un pequeño avispero. Esto hay que saberlo, pero hay que atreverse. Si quieres entrar aquí, ¿cómo he conseguido yo vencer los miedos a las represalias familiares, a que me corran a gorrazos, a los bloqueos creativos? Pues optando decididamente por la ficción, por inventarme el relato de mi familia. Es un relato inventado que tiene anclajes reales. Por supuesto que los tiene, tanto históricos de cuándo sucedieron como de las personas que las vivieron. Pero todo aquello que les sucede me lo he inventado. Es ficción y... Que quede claro, ¿eh? Es que quede claro. No, yo lo digo todo el rato. Y el manto de la ficción abriga mucho. Está muy bien. Creo que es mejor para el lector que sea ficción, porque así yo, digamos que a la historia le doy, la sorpresa que me interesa, la redondez que me interesa, todo lo que le interesa a la historia lo puedo hacer, y también es mejor para el escritor. Estaba pensando, Antonio, que tu padre estaría muy orgulloso de ti, ¿eh? Con todo lo que estás consiguiendo. Sí, yo creo que sí, que lo estaría. Y de la manera que nos estás presentando Está lloviendo y te quiero, con tanta verdad, con tanta tranquilidad, con tanto sé lo que he hecho, me parece extraordinario. Estaría orgulloso, y debo decir además que el título, Está lloviendo y te quiero, es un título de mi padre. Es un título de un guión inédito de mi padre. Iba a ser, nunca lo fue, una película en la que contaba sus recuerdos de infancia y de juventud en Lasarte y en San Sebastián. No la pudo rodar porque también en ese guión, que era de los años 80, contaba un poquito el germen de ETA, y entonces aquello, todavía en los años 80 levantaba muchas ampollas, y no se pudo hacer. Y a él le pesaba porque era un guión bonito. Entonces yo, como, digamos, homenaje, ese título que a él le gustaba mucho, y a mí también me gusta, lo recupero, para que al menos, y un poquito también de su historia en Lasarte y en San Sebastián también la recupero. Yo creo que esto le gustaría como homenaje. Si tuvieses que elegir algún lugar de los que nos cuentas en la novela, ¿cuál sería? Aparte de Lasarte. Aparte de Lasarte, porque claro, Lasarte es como el lugar principal. Yo soy un enamorado de San Sebastián, soy un enamorado de esa tierra, soy de la Real Sociedad. Mi padre hizo su trabajo conmigo, ¿vale? Me hizo como medio vasco. Entonces, cualquier rincón de la vieja San Sebastián, de 1916, 1918, me gusta. También me gusta el Madrid de los cineclubs en los años 70, cineclubs donde se celebraban tertulias a veces que iban más allá del cine, ¿vale? De pronto se hablaba de política. ¿Cómo no hablar de política en los años 70, antes de la muerte de Franco, cuando la calle era una protesta continua? En las universidades había cargas casi todas las semanas, o por no decir todos los días. Había cenáculos donde se conspiraba, había reuniones clandestinas del comunismo, y esto al calor de los cineclubes también sucedía. Ese mundo así un poquito clandestino de la protesta política y del comunismo, mezclado con el cine, que yo soy súper cinéfilo, me gusta mucho. Es que estaría todo el día hablando contigo, es que me encanta. Si pudieras invitar a cenar, y vamos a ir finalizando la entrevista, a 3 personajes de tu novela, ¿a quiénes elegirías y qué crees que saldría de esa conversación?
Vale, lo primero invitaría a Enriqueta, que es una de las tías. Este personaje aparece en 1918. Se acaba de divorciar porque su marido es un ludópata y un sinvergüenza con las mujeres, mujeriego. Y ella, en una época en la que divorciarse era una heroicidad, aparece en Lasarte, lugar pacato y pequeñito y provinciano, a escandalizar a la sociedad, a aparecer en fiestas, a seducir a hombres casados, a marqueses, etcétera. Y es un personaje que me encanta, la mujer que escandaliza en la sociedad pacata, sería el titular de Enriqueta, como una Bette Davis en Jezabel, ¿no? En la película de William Wyler, esa mujer a la que le gusta escandalizar a la sociedad. Disfrutaba. Sí, disfrutaba. Y era una mujer divertida, con la que te podías tomar una copa de champán o unos vinos o unas sidras, en Lasarte unas sidritas siempre. Y sería muy divertido estar con esta mujer, sin duda. Luego, para hablar de cine, también cenaría con Andoni, que es el personaje que sería mi padre, ¿vale? Generación, ya la tercera generación en la novela, y hablaría con él de cine y de literatura, que es exactamente lo que yo he hecho tantas veces con mi padre. En la novela pues lo haría y me tomaría con él pues unos vinitos quizá y unos gin tonics. Oh, qué bueno. Mi padre era un hombre también de gin tonics. Esa sería mi segunda cena. Y escucha, yo a esa me apunto, ¿eh? Esa está bien. Y la tercera cena, a lo mejor ya por cambiar un poco el paso, lo haría con Sor Juana, que es también del principio del siglo XX. Es una monja, es la hermana de Enriqueta. Pero esta es monja. Está en el convento de clausura, en las Brígidas. El yin y el yang. Y bueno, pero por tener a la vida, digamos, casquivana de Enriqueta, la vida intelectual que encarnaba mi padre con el cine y la literatura, y la vida espiritual la encarna Juana. Sería un poco como tener tres cenas muy diferentes, pero muy interesantes, cada una en su estilo. Oye, ¿qué lector ideal tenías en mente al escribir Está lloviendo y te quiero? ¿O la has escrito desde el corazón y, oye, esto va para todos? Bueno, va para todos. Yo voy al encuentro del lector masivo. Busco las emociones en el lector y voy en busca de eso, del lector que quiere emocionarse con una historia. Para mí, todo este siglo XX y toda esta familia Ayarza, ¿en qué se traduce? En una novela que tiene mucha humanidad y mucha vida y muchas emociones. Eso es lo que tiene. Yo al escribir pensaba mucho en Dickens, o sea, en el lector de Dickens, en lo que propone Dickens. No es que sea muy dickensiana la novela, pero siempre hay ahí algo, ¿no? De aliento de Dickens y de la dignidad que hay en cualquier vida, en la dignidad que hay en la pobreza, en la precariedad, como en la obligación que tenemos todos de arañar algo de belleza de la vida, incluso en las peores circunstancias. Pues oye, ¿cómo te has sentido más cómodo? ¿Con el tinglao de los mola o con la tranquilidad de tu historia? Bueno, no lo sé, me ha gustado es volver a escribir solo, pero yo con los Mola me lo paso muy bien, la verdad es que hacemos un buen trío. Un escándalo, ¿eh? Sí, nos reímos mucho, lo pasamos bien y yo creo que eso se nota en las novelas. Entonces se echa de menos porque, joder, la risa pues es una droga potentísima. En breve seguro que estáis otra vez. Ya estamos. Mira, ya estamos tramando otra vez. Qué pesados que son. Bueno, pues Antonio Mercero, un auténtico placer tenerte hoy aquí en Mañana es Tarde. Escribe otra rápido y te vienes, que me encanta Vale. charlar contigo. Muchas gracias. Yo también me lo paso muy bien. Que tengas muchísimo éxito con Está lloviendo y te quiero. Este título, homenaje a tu padre. Sí. Y este título también, homenaje entre comillas a tu familia, sí, a varias generaciones. Y escúchame, que si vendes muchos, trinca el reloj, hombre. Vete a Wallapop y trinca el reloj. Es que no tengo dónde ponerlo, es una antigüedad. Mira, vivo en un piso pequeñito. Aquí quedaría muy bien, ¿eh? Aquí en el estudio lo dejamos aquí. Se nota que no lo has visto. Donado por Antonio Mercero, estaría bien, ¿eh? Bueno, pues Antonio, buena estancia en Valencia. Muchas gracias por estar hoy aquí. Y mucho éxito con esta novela. Muchas gracias. Nosotros hacemos un pequeño alto en el camino y vamos a hablar de cine infantil. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer.
calles de Valencia y del Marítimo respiran a mar. Hablamos de la Avenida del Puerto, de la calle Homes de la Mar, de JJ Domine, lugares y nombres que muestran la relevancia del mar y del puerto en Valencia. Ven a comprobarlo en la exposición El Marítim a peu de carrer, del 2 de octubre al 9 de noviembre. Edificio del Reloj, Puerto de Valencia. En A Punt parlem com tu, pensem com tu, vivim com tu. Amb nous programes per estar més a prop, amb noves cares per a connectar amb tu. Esta tardor encén la tele. T'esperem. A Punt. De tú a tú. Hay arroces. Y arroces. En Granja Santa Creu disfrutarás del auténtico sabor de los arroces valencianos, elaborados al estilo tradicional con el excelente arroz bomba, rodeado de espléndidos jardines en un entorno tranquilo. Restaurante Granja Santa Creu, especialistas en arroces y cocina de mercado. Autovía de Muz, salida 16. Urbanización Montesano, San Antonio de Benajedo. Abierto de martes a domingo. Reservas en el 96-274-0056. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Respira, contempla, pasea en Biopark y disfruta las actividades gratuitas en uno de los mejores parques de animales del mundo. Experiencias Biopark. Llega la Feria del Queso Artesano de Montanejos, el evento gastronómico más esperado del otoño. Del 3 al 5 de octubre, la Villa de Montanejos se convierte en la capital del queso. Catas dirigidas, muestras de cocina, música en directo y los mejores quesos artesanos de la Comunidad Valenciana al alcance de todos. Ven a Montanejos el primer fin de semana de octubre. El queso artesano te espera. Patrocinado por Turisme Comunitat Valenciana y Ayuntamiento de Montanejos. Torrent celebra el 9 d'octubre. Exposicions, presentacions de llibres, conferències, activitats infantils. Acompanya'ns en la processó cívica. I a les 20 hores, prepara't per a vibrar amb un gran concert i un espectacle pirotècnic final. Vine a Torrent i celebra amb nosaltres el Dia de la Comunitat Valenciana. Trau la senyera. Orgull de poble. Orgull de ser valencians. Ajuntament de Torrent. Mañana es tarde, con Juan Fran Barberá. ¡Anabel! ¿Anabel? ¡Anabel! ¡Vuelve aquí! Con esa actitud nunca encontrarás una familia. ¡Permiso! Hola. Lo siento, niña. Yo solo quiero ir a Barbados. ¿Les viene de paso? No importa dónde vayamos, tú ve donde te plazca. Abrimos la ventanita del cine aquí en Mañana es tarde y nos embarcamos en una aventura pirata llena de humor, ternura y mucha acción. Os hablo del Tesoro de Barracuda, la nueva película de animación dirigida por Adrià García, ganador del Goya en su momento por Nocturna. Está inspirada en el exitoso libro infantil de Llanos Campos y es una cinta que nos presenta a Chispas, una niña que por accidente acaba en el temido barco del Capitán Barracuda. Allí descubre que toda la tripulación comparte un secreto. ¿Nadie sabe leer? Y será ella, con su habilidad, quien guía a estos piratas en la búsqueda del legendario tesoro de Phineas Green. La película, con un estilo visual cálido y vibrante inspirado en el cómic y en el Technicolor clásico, habla de amistad, de familia elegida y sobre todo del poder transformador de la lectura. ¿Qué mejor manera de hablar de esta película con su director, con Adrià García? Adrià, bienvenido y gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Gracias a vosotros. Bueno, enhorabuena, primero que nada. Hombre, gracias. ¿Qué te atrajo del libro de Llanos Campos para convertirlo en una película de animación? Bueno, sobre todo eso, que tenía pues, todos esos ingredientes que acabas de comentar. Por una parte, la aventura clásica de piratas, que es algo que ya de por sí me atraía, era como la posibilidad de jugar a hacer una película de aventuras, y después pues este enfoque tan bonito sobre la lectura, sobre el poder transformador de la lectura.
¿no? Entonces eran como dos elementos ahí que eran muy prometedores. Y aparte el libro también ya venía impregnado por las propias ilustraciones que en su momento se hicieron, pues de toda una atmósfera que era realmente encantadora y que visualmente me atraía mucho, y era como el tipo de imagen que yo llevaba tiempo intentando explorar en animación. Entonces, bueno, yo lo vi como una oportunidad de hacer algo muy interesante. Después de ver el tráiler, yo tengo ya casi 50 palos, me retrotrae mucho ese tipo de dibujo, ¿no? Lo que es el dibujo, la animación evidentemente ha evolucionado, ¿no? Pero el dibujo me retrotrae mucho a aquellas tardes de Sabadabadá, del kiosco, donde hacían unos dibujitos muy chulos y era muy de esa estética, ¿no? ¿Qué has buscado con ello? Sí, bueno, sí que es una estética muy gustada, que asociamos mucho pues eso al libro ilustrado. Claro, el libro ya venía de ser una publicación de Barco de Vapor y ya es que no, pues va también a un tipo donde se puede, pues eso, la parte más gráfica, de jugar con las proporciones de los personajes, ese puntito que es a la vez un poco geométrico y a la vez pues medio suave en cuanto a la línea, con una línea vibrante, y sí que, bueno, claro, tenemos edades parecidas. Entonces sé de lo que hablamos y claro, sí, por eso digo que para mí da como una oportunidad cuando Valerine, que es la productora, es la que, de hecho, la que quedó prendada del libro y que me propuso hagamos algo con esto, se puede hacer algo en animación, pues el hecho de poder trabajar con estos códigos y con ese tipo de imagen, pues es lo que te digo, es lo que me llamaba más. Oye, has dicho en algunas declaraciones que he leído que la película no da lecciones, pero sí que transmite un mensaje poderoso, ¿no? La lectura transforma, y eso es así de contundente. ¿Cómo logras, desde la atalaya de lo que es una película de animación, hablar a los niños de esa manera natural sin intentar moralizar? Bueno, pues para mí era sobre todo eso de vamos a poner el foco en hacer una película entretenida, porque todo lo que es el mensaje ya está en la historia. Y creo que hay una línea muy fina, ¿no? entre lo didáctico y lo divertido, que enseguida si uno detecta que le están intentando mandar un mensaje demasiado obvio, acaba desconectando un poquito, ¿no? Entonces, es lo que decíamos. Primero, lo primero es atrapar al espectador en una aventura que también era un poco ese espíritu de la televisión de mi época de niñez, en la que, claro, había menos oferta, pero entonces te encontrabas cosas y tenían que atraparte y ya te quedabas a lo mejor toda la tarde viendo algo, ¿no? En una aventura que de pronto te interesaba y pues, era un poco rescatar ese espíritu. Hablamos sobre los personajes un poquito para que la gente se haga una idea. Chispas, que es la protagonista, es muy valiente, pero es poco convencional. Le has dado vida a una heroína en el cine de animación, y junto a ella el Capitán Barracuda, John la Ballena, que hacen ahí un triunvirato muy peculiar, que equilibras humor, ternura, la aventura y por supuesto la tripulación analfabeta, que tiene un papel cómico pero a la vez muy simbólico, ¿no? ¿Cómo logras? Si es verdad que viene desde un libro, que es una adaptación y demás, pero ¿cómo logras aunar todos estos personajes y crear esta ensaladilla tan magnífica? Bueno, gracias por lo de magnífica, pero bueno, es al final sí que es sobre todo un ejercicio de equilibrio y de buscar lo que dices, de cada personaje que es lo que nos interesa más, ¿no? Por ejemplo, a mí Barracuda es un personaje que me interesa mucho, porque a lo mejor a nivel de mensajes, de intenciones, yo creo que conecta con temas a lo mejor un poco más adultos en cuanto a querer ser alguien, de ya estar en una edad que tiene una oportunidad de aferrarse a ella, pero también darse cuenta que hace las cosas mal.
Entonces, y por otro lado, Chispas, pues eso, el ímpetu del momento de elegir su propio camino, y esa tenacidad que tiene, y Ballena, pues ese punto más, pues eso, entre que no deja de ser un niño grande, pero que también a la vez un poco el socio protector de Chispas. Entonces, sí que es verdad que de por sí ya eran personajes que estaban bastante definidos, pero con un poco de ejercicio complicado, pues, sin poder entretenernos a explicar quién es quién dentro de la película. Entonces, bueno, si esa idea de universidad llega, pues misión cumplida en ese aspecto. Hablando un poquito más de detalles técnicos, se trata de una coproducción internacional con gran participación de Radio Televisión Española, que es la que ha estrenado el tráiler, y otros organismos europeos, ¿no? ¿Es difícil coordinar un proyecto de esta envergadura? Sí, claro, a ver, es lo que decimos, que la animación siempre son proyectos bastante... Bueno, el gran problema de animación es que son proyectos que son intrínsecamente grandes. Entonces, hasta que se consiguen dar todas las circunstancias y todos se encuentran todos los apoyos que se necesitan para que se pueda trabajar en condiciones, pues es una etapa pues que se puede alargar y que es muy difícil, y ahí sí que entra pues ya las productoras, todos los organismos que ayudan también a fomentar lo que es las coproducciones en Europa, incluso en la propia España, pero siempre tenemos que unir fuerzas. Claro. Que realmente pues eso, son sobre todo si se quiere trabajar en unas condiciones dignas y que si poder estar contentos con lo que hacemos, pues no tenemos otra manera, porque es que hay que apoyar un poquito más nuestra cultura. Hombre, eso siempre, pero después es que yo siempre digo que muchos directores sois supervivientes, porque para intentar sacar recursos movéis cielo tierra, la gente no es consciente del trabajo que se hace, no solo dirigiendo, ¿no?, sino buscando, produciendo, intentando encontrar patrocinadores, sponsors, subvenciones y demás. Y hay quien lo tiene facilito todo y hay a quien le cuesta mucho más. Y eso es lo que no es justo cuando hay grandes productos que se quedan por el camino y que no ven la luz por culpa, pues esto, ¿no?, de la burocracia sistemática que ahoga y que aprieta y que lo que no hace es ayudar. Sí, es lo que decimos, a ver, estos días hemos estado comentando de que, claro, que este año que se están haciendo proyectos muy interesantes en Europa, pero el problema es que a nivel industrial, pues que siempre no dejan de ser, pues eso, el impulso de unos poquitos, sea el director, sea el productor, de un proyecto concreto, de conseguir luchar para que se levante. Y cada vez que acabamos una película es un pequeño milagro. Entonces, tal cual. Bueno, yo ya te digo, pues, tiene Nocturna ya hace 18 años y pues ha sido un camino bastante largo hasta ahora y no es por no haberlo intentado. Entonces ahí estamos, hay que mantener siempre la ilusión y la fuerza de seguir poniendo el empeño en hacer una película, claro. Pues Adrià, enhorabuena por El Tesoro de Barracuda, una nueva película de animación de carácter propio, y como él bien decía, una adaptación de un libro de Barco de Vapor. Para los más boomers que somos, acordaros, elige tu propia aventura, todas estas cosas que hacían tan chulas con esos libros con unas ilustraciones maravillosas. Que vaya súper bien la andadura del Tesoro de Barracuda, que esto te permita seguir trabajando y poder encontrar nuevas metas y nuevas ilusiones. Y Adrià, ha sido un auténtico placer charlar contigo, director del Tesoro de Barracuda. Adrià, ganador de un Goya por Nocturna. Un auténtico placer y muchísimas gracias por haber participado hoy aquí en Mañana es Tarde. A ti, muchas gracias. Un abrazo. Mañana es Tarde, con Juanfran Barberá. ¿Te gustan las bandas sonoras?
Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Llega la Feria del Queso Artesano de Montanejos, el evento gastronómico más esperado del otoño. Del 3 al 5 de octubre, la Villa de Montanejos se convierte en la capital del queso. Catas dirigidas, muestras de cocina, música en directo y los mejores quesos artesanos de la Comunidad Valenciana al alcance de todos. Ven a Montanejos el primer fin de semana de octubre. El queso artesano te espera. Patrocinado por Turisme Comunitat Valenciana y Ayuntamiento de Montanejos. Torrent celebra el 9 d'octubre. Exposicions, presentacions de llibres, conferències, activitats infantils. Acompanya'ns en la processó cívica. I a les 20 hores, prepara't per a vibrar amb un gran concert i un espectacle pirotècnic final. Vine a Torrent i celebra amb nosaltres el Dia de la Comunitat Valenciana. Trau la senyera. Orgull de poble. Orgull de ser valencians. Ajuntament de Torrent. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Respira, contempla, pasea en Biopark y disfruta las actividades gratuitas en uno de los mejores parques de animales del mundo. Experiencias Biopark. Els carrers de València i del Marítim respiren a mar. Parlem de l'Avinguda del Port, del carrer d'Homes de la Mar, de J. Domine, llocs i noms que mostren la rellevància de la mar i del port a València. Vine a comprovar-ho a l'exposició El Marítim a peu de carrer, del 2 d'octubre al 9 de novembre. Edifici del Rellotge, Port de València. ¿Hay arroces? Y arroces. En Granja Santa Creu disfrutarás del auténtico sabor de los arroces valencianos, elaborados al estilo tradicional con el excelente arroz bomba, rodeado de espléndidos jardines en un entorno tranquilo. Restaurante Granja Santa Creu, especialistas en arroces y cocina de mercado. Autovía de Muz, salida 16. Urbanización Montesano, San Antonio de Benajever. Abierto de martes a domingo. Reservas en el 96-274-0056. Tiempo de descuento, el programa deportivo que repasa toda la actualidad del Valencia Club de Fútbol, Levante Unión Deportiva, Valencia Básquet y todo el deporte valenciano de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Con el mejor análisis, noticias, tertulias, entrevistas y toda la actualidad del deporte valenciano. Con la dirección y presentación de Alex Gomar de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Escucha Tiempo de Descuento y vive todo el deporte valenciano. Esta tardor tenim la clau perquè ens mires. En Apunt estrenem temporada amb nous programes i amb els continguts que ja són part del teu dia a dia. Per a informar-te, per a entretindre't. Encén la tele. T'esperem. Apunt. De tú a tú. Buenas tardes. Comenzamos en Manchester, donde 4 personas han resultado heridas después de que un coche arrollara a los transeúntes y un hombre fuera apuñalado en el exterior de una sinagoga en esta ciudad al norte de Inglaterra. La policía ha confirmado que ha disparado al presunto autor de este atentado que ha tenido lugar durante el Yom Kippur, la celebración más sagrada del año judío. Y el ejército israelí ha completado el traslado a Asdod de los 400 miembros de la flotilla Global Summit interceptados cuando se dirigían a Gaza. Según el ministro de Exteriores italiano Antonio Tajani, Israel quiere repatriarlos a Londres y Madrid. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado por su parte que el Ejecutivo está muy pendiente del destino de la flotilla y que la prioridad es garantizar la seguridad de los españoles. Hemos estado en contacto permanente con ellos, como ha dicho el ministro de Exteriores Álvarez. También hemos trasladado al gobierno israelí
el que es necesario que protejan los derechos de los, no solamente nuestros compatriotas, sino todos los integrantes de la flotilla. Declaraciones de Sánchez a su llegada a la reunión de la Comunidad Política Europea, foro que reúne hasta ahora en Copenhague a 50 jefes de Estado y de Gobierno de Europa y que tiene lugar en un momento de máxima tensión con Rusia. A su llegada a la reunión, el presidente francés Emmanuel Macron ha pedido aumentar la tensión contra lo que ha denominado la flota fantasma rusa. El objetivo, dice Macron, es cortar fuentes de financiación a Moscú y eliminar posibles bases para el lanzamiento de drones. C'est la lutte contre ces fameuses flottes fantômes. Se trata, dice, de la lucha contra estas famosas flotas fantasma que representan decenas de miles de millones de euros para el presupuesto ruso, el cual financia, según nuestras estimaciones, el 40% del esfuerzo bélico ruso. Y tenemos entre 600 y 1.000 buques circulando de esta manera, permitiendo el flujo de hidrocarburos ruso, incluso cuando están prohibidos. Y compris quand ils sont interdits. Intervención en el mismo foro del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ha insistido en la importancia de la experiencia ucraniana para proteger su territorio de los drones rusos, para garantizar la seguridad de Dinamarca y otros países europeos que se han visto amenazados por ellos. Y estamos listos para compartir esta experiencia con ustedes, socios, y esto es solo el comienzo, el primer paso en el camino hacia un muro de drones eficaz para proteger a toda Europa. En los mercados financieros, el cierre del gobierno federal de Estados Unidos por la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos y que por el momento afecta a servicios no esenciales parece no tener repercusión en la renta variable europea. Así vemos al IBEX 35 dentro del IBEX 35 Repsol, quien lidera las caídas con una corrección del 1,54%. En positivo destaca en la zona alta de la tabla Solaria, que sube un 4,81%. Entra dinero con fuerza también en Indra y ACS, ambas con subidas del 3%, y en Grifols, que se revaloriza un 2,94%. En el mercado de divisas, el euro sube frente al dólar, arriba un 0,16%, se compra y vende a esta hora a 1,1751 dólares. En el mercado de materias primas cae el barril de referencia en Europa, el Brent abajo un 0,44%, $65.06. Otras noticias. Y la Unión Europea planea aumentar los aranceles sobre sus importaciones de acero al 50%, según un borrador de la propuesta que cita la agencia Bloomberg. La medida alineará la tasa del bloque con la de Estados Unidos, que busca contrarrestar el exceso de capacidad de China. Bruselas cuenta actualmente con un mecanismo temporal para proteger su industria siderúrgica, que impone un arancel del 25% a la mayoría de las importaciones una vez agotados los cupos. Este mecanismo expira el próximo año y la Unión Europea ha estado trabajando para reemplazarlo por un instrumento más permanente que planea presentar la próxima semana. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Radio Intereconomía. ¿Lo has imaginado? Downic.com. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. Casualhoteles.com.
La voz, la producción, el guión, la redacción, la locución, el lenguaje radiofónico, todo lo que debes saber para iniciarte en el maravilloso mundo de la radio, lo encontrarás en el libro Iniciación a la locución de Julio Madrigal. Puedes adquirirlo en librerías y en Amazon. Torrent celebra el 9 d'octubre. Exposicions, presentacions de llibres, conferències, activitats infantils. Acompanya'ns en la processó cívica. I a les 20 hores, prepara't per a vibrar amb un gran concert i un espectacle pirotècnic final. Vine a Torrent i celebra amb nosaltres el Dia de la Comunitat Valenciana. Trau la senyera. Orgull de poble. Orgull de ser valencians. Ajuntament de Torrent. Vaya arroces. Y arroces. En Granja Santa Creu disfrutarás del auténtico sabor de los arroces valencianos, elaborados al estilo tradicional con el excelente arroz bomba, rodeado de espléndidos jardines en un entorno tranquilo. Restaurante Granja Santa Creu, especialistas en arroces y cocina de mercado. Autovía de Muz, salida 16. Urbanización Montesano, San Antonio de Benajever. Abierto de martes a domingo. Reservas en el 96-274-0056. Respira, contempla, pasea en Biopark y disfruta las actividades gratuitas en uno de los mejores parques de animales del mundo. Experiencias Biopark. Els carrers de València i del Marítim respiren a mar. Parlem de l'Avinguda del Port, del carrer Homes de la Mar, de Chota Chota Domine, jocs i noms que mostren la rellevància de la mar i del port a València. Vine a comprovar-ho a l'exposició El Marítim a peu de carrer, del 2 d'octubre al 9 de novembre. Edifici del Rellotge, Port de València. Si para tu proyecto de reforma buscas profesionalidad, confianza, servicio, diseño, análisis técnico, imaginación, conocimiento, habilidad, creatividad, constancia, experiencia, pasión, ¿lo has imaginado? Daunic.com. Bodegas Vicente Gandía te invita a descubrir el origen de los grandes vinos valencianos en la finca Olla de Cadenas. Sumérgete en una experiencia inolvidable recorriendo sus viñedos en el tren del vino y visitando el Museo Arte de Barrica. Reserva online en olladecadenas.es y descubre la finca Olla de Cadenas de Bodegas Vicente Gandía. Un mundo de sensaciones. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Pocos personajes dejaron una huella tan profunda en la historia de la Corona de Aragón como Jaime I el Conquistador. Su figura, mezcla de leyenda y realidad, sigue proyectando la sombra de un rey que, con apenas 21 años, emprendió una de las gestas más decisivas de la Edad Media, la conquista de Valencia en 1238. Bajo su mando se consolidó la expansión aragonesa hacia el Mediterráneo, se forjó un nuevo reino cristiano sobre tierras musulmanas y se escribió una de las páginas más determinantes de la historia valenciana. Su relato, además, nos ha llegado a través de una de las primeras autobiografías de un monarca medieval europeo, el Llibre dels Fets, donde narró en primera persona sus campañas y su visión del poder. Hoy, siglos después, nos sigue interpelando. Hoy, siglos después, seguimos celebrando el 9 de octubre. ¿Cómo gobernaba un rey que fue guerrero, estratega y hombre profundamente religioso? ¿Cómo cambió su figura el destino de Valencia y con ello de toda la península? Bueno, pues tenemos con nosotros al historiador, director del Museo del Iber, Alejandro Noguera. Bienvenido. Muchas gracias. Porque hoy, Alejandro, vamos a hablar de la figura de Jaime I. Muy bien. He hecho bien la introducción, ¿no? Me he hecho los deberes. Estupendo, sí, sí. Bueno, y con nosotros tenemos a Paco Barea. Paco, ¿tú has hecho los deberes? Bueno, sí, yo he hecho los deberes, pero tanto Alejandro como yo tenemos el epílogo, porque también tiene que hablar él de su curso. Hombre, por supuesto. Pues yo también pero primero Jaime I. Pues yo haré otro epílogo. Bueno, Jaime I llega el momento de celebrar el 9 de octubre y evidentemente tenemos que saber de dónde venimos y por qué, hombre, ¿no? ¿Quién fue realmente, Jaime? Primero, el mito del conquistador se corresponde con la persona que narró el Llibre dels Fets. Bueno, es una persona muy interesante, muy compleja.
Él, claro, tiene su madre proviene del linaje de los emperadores de Constantinopla. Nace su madre en Montpellier, la señora de Montpellier. Su padre, Pedro II, muere en la batalla de Muret, en Francia, y entonces lo entregan para que sea criado por los templarios. En Montpellier. Y entonces, claro, él es huérfano. A los 6 años, él es un niño que ha sido criado, educado en la iglesia y educado en las artes militares por los templarios. Y desde muy joven, él con 16 años tiene que luchar contra él lo hacen mayor de edad a los 10 años, y con 16 años tiene que luchar contra las revueltas de los nobles aragoneses. No se le olvidará porque tiene que pactar, tiene que aceptar, someterse a muchas afrentas de los nobles aragoneses, y durante toda su vida preferirá buenos pactos que malas batallas. Y eso lo va a hacer con los nobles de Aragón, con los de Cataluña, con los nobles musulmanes, pero no le van a amedrentar las batallas, y eso lo va a describir muy bien en ese Llibre dels Fets, que es una maravilla. Es la primera crónica medieval escrita por un rey, dictada, porque probablemente no sabía leer ni escribir, pero dictó una crónica en la que él cuenta también sus dudas, cuenta sus hazañas, cuenta sus miedos de una manera tremendamente personal. Porque también se le recuerda, y en diversas crónicas y en algunos artículos de investigación, que dicen que era un monarca valiente, que también era visionario, pero también que tenía contradicciones tanto personales como políticas. ¿Qué facetas de su carácter destacarías más durante su reinado? Pues, a ver, él es un rey muy contradictorio, porque sí, es un diplomático muy hábil, pero a la vez es un guerrero valiente. Él no duda en estar en primera línea y en jugarse el tipo en asedios y en batallas, pero prefiere un buen tracte y tratar con el contrario antes que luchar, pero probablemente por cuestiones puramente económicas, porque la guerra es cara. Es un devoto cristiano, ha sido criado por monjes soldados, pero es muy tolerante con los musulmanes por pragmatismo económico. Acepta que haya barrios musulmanes, acepta que se queden los musulmanes en las tierras conquistadas, y también acepta a los judíos, también probablemente por pragmatismo económico. A la vez es un mujeriego, confeso, eso te iba a totalmente, decir. se casa Tiene una fama de... varias veces, tiene amantes, pero completas, tiene hijos numerosísimos, pero a la vez tiene un sentido de culpa cristiana profundo. Sabe que lo que hace pues no es aceptado por la Iglesia. Y a la vez es tremendamente autoritario como rey, sobre todo con la nobleza, porque recuerda su juventud, pero a la vez es muy accesible con el pueblo. Habla con cualquiera de sus súbditos en cualquier momento. ¿Qué significó para la corona de Aragón incorporar a Valencia, con esa toma de Valencia en 1238? ¿Podemos hablar de un antes y un después? Sí, es muy importante porque, claro, los nobles aragoneses pensaban que con esta expansión lo que iban a hacer es expandir sus dominios principalmente. Pero Jaime I ahí corta por lo sano y crea un reino. No hace que sea el reino de Aragón el que se expanda o los condados catalanes los que se expandan. No, crea un nuevo reino, igual que había hecho con el reino de Mallorca. Y entonces, crea los fueros de Valencia en 1240, que van a ser anteriores incluso a los de Aragón, y que serán unos cuantos años más tarde, aunque tardan bastante en establecerse en Valencia, pero crea los fueros. Y a través del Llibre del Repartiment, lo que hace es donar a nobles
tanto aragoneses como catalanes, como también navarros, dona tierras, huertos, derechos, etcétera, a los que le habían ayudado durante la conquista. Todas estas conquistas van a suponer el que el reino de Aragón y los dominios bajo la corona de Aragón se expandan hacia el Mediterráneo y vaya a haber una apertura hacia el Mediterráneo que va a prefigurar esa expansión mediterránea futura de la corona de Aragón, que luego se expandirá pues ya hacia Sicilia, Nápoles, etcétera. Hablabas de que era un rey con talante, ¿no? Y que él prefería tratar antes que entrar en conflictos. Tras la conquista, concretamente aquí, en Valencia, la sociedad valenciana, Alejandro, ¿qué cambios vivió? ¿Y cómo se gestiona? Ya nos lo has contado así un poquito someramente, pero ¿cómo se gestionó la convivencia entre cristianos, entre musulmanes y entre judíos? Él hace tratos que luego no siempre cumple. Pero, como buen rey, claro. Es decir, por ejemplo, en Valencia, pues él se acepta la rendición de Valencia precisamente porque él acepta que vayan a poderse quedar los musulmanes, vayan a poder tener su culto, vayan a poder mantener sus bienes y sus tierras, pero luego no va a ser así. Luego va a imponer unos impuestos particulares, va a cambiar los cultos de las mezquitas, como la catedral, la iglesia de San Nicolás, las diversas San Esteban, etcétera, se van a convertir en iglesias, siendo mezquitas antes, etcétera, etcétera. Es decir, no va a cumplir los tratos que había hecho. Y se va a la sociedad valenciana, evidentemente desde el principio se va a hacer cristiana, se van a hacer morerías, se van a hacer juderías, se va a respetar la existencia de esos barrios y de esas poblaciones que van a poder, durante el principio del dominio de la corona de Aragón, van a poder tener sus vidas, sus cultos, sus costumbres, etcétera, pero va a haber una repoblación somera al principio. Valencia queda demográficamente bastante limitada. Vendrá pues de la corona de Aragón, vendrá gente de los condados catalanes, vendrá gente de Navarra, vendrá gente de Occitania, pero es cierto que quedamos muy despoblados. Cuenta la leyenda que en tiempos, ya es posterior, de San Vicente Ferrer, cuando era un niño, Vicente Ferrer, sus amiguitos, tenía amigos judíos, o sea, que esa convivencia se prolongó en el tiempo. Sí, por donde está el Corte Inglés actualmente, bueno, el Corte Inglés de Colón. Es por donde estaba la judería, mientras que los musulmanes estaban a partir del portal de Valldigna hacia el barrio del Carmen. Esas eran las zonas. Y Alejandro, el asedio de Valencia para reconquistarla, ¿fue estrategia militar? ¿Fue estrategia diplomática lo que le permitió triunfar? ¿Fue una amalgama de ambas? Las dos cosas. Primero está la batalla del Puig, que un ejército musulmán de socorro... Bueno, a ver, remontémonos antes. España estaba controlada por los almohades y en la batalla de las Navas de Tolosa, al principio del siglo XIII, los cristianos acaban con el dominio almohade. A partir de ahí hay reinos de taifas que están muy debilitados. Cuando la corona de Aragón decide expandirse hacia Valencia, al principio los propios nobles aragoneses son los que empiezan. Es Blasco de Alagón el que toma Morella al principio por su cuenta. Y entonces, claro, Jaume I nota que tiene que, para limitar los ardores de los nobles aragoneses, tiene que lanzarlos a la conquista. Y entonces es cuando toma Ares del Maestrat, y entonces tienen que pactar en 1237 tienen que pactar con los nobles aragoneses esa conquista. Entonces
hacen la batalla del Puig, vencen a ese ejército de socorro, y entonces en Valencia se dan cuenta que no van a poder aguantar mucho. No se hace un asedio en toda regla, rodeando con muros la ciudad, etcétera, sino que se hace un asedio en el que se controlan las vías de acceso terrestre, eso sobre todo con los nobles aragoneses, y Cataluña lo que hace, los condados catalanes lo que hacen es aportar la flota que bloquea el Grao. Y entonces así se hace un bloqueo económico, y luego, por la vía diplomática, lo que se hace es dar una seguridad de que no va a haber una masacre, de que se va a respetar a las personas y a sus bienes. Por esas dos vías es como se consigue la rendición de Valencia. Y llega el 9 de octubre, que ahora te quiero hacer una pregunta. Esto es personal. Yo viví en primera persona porque participé en la cabalgata o la la recreación histórica con motivo del 750 aniversario que tuvo lugar en Valencia, que nos llovió lo más grande, sí, pero que fue una auténtica pasada. O sea, aquello era increíblemente bello, fidedigno a la historia, una recreación de trajes. Yo me acuerdo, íbamos con el Penó de la Conquesta, que por cierto, cuando pasamos por el teatro principal, otrora la sede del Centenar de la Ploma, la gente de los Rapenal, lo único que se les ocurrió fue tirar huevos con azul. El Penó de la Conquesta. Sí. Bueno, a lo que iba. Que está ahí. Efectivamente. Los trajes eran tal cual, la ropa interior, luego tenemos peluquería. Era una barbaridad aquello. Te diré una cosa. Esos trajes provienen, su investigación histórica la hice yo. ¿La hiciste tú? Pues en los escúchame, años, sin saberlo. Finales de los 80, para crear un diorama, una maqueta, que está en el Museo Liber, que es sobre Tirant lo Blanc. Y están todos esos nobles valencianos con las gualdrapas de sus familias, etcétera, están todas, valencianos, después aragoneses, y nada más entrar en el Museo Liber de los Soldaditos de Plomo se puede ver esa maqueta con un estudio heráldico. Pues sin saberlo, enhorabuena, porque de verdad que fue. Yo mi rabia, la rabia que tengo, y no rabia, sino un poco de indignación. Claro, como llovió, tú como llegabas, ibas dejando los trajes, yo que a saber. Que el día diluvió, no llovió. Aquello fue mucho. Sí, y que no sé dónde están ahora, pero que creo que se deberían poder. Estaban en un contenedor en el puerto. Eso era lo último que yo sabía. Pues que yo se deberían poder supe, no en un contenedor en el puerto, sino que estaban en los almacenes de la Generalitat Valenciana guardados. Eso es lo que yo había oído. Sí. Y que se deberían reutilizar, porque creo que hubo una inversión interesante y que pues sería bonito, pues cada 9 de octubre poder efectivamente reutilizar. Estamos viendo eso es lo que nunca he entendido de esa parte de aquel año, que todo el esfuerzo que se hizo, Alejandro, para esa comitiva, es que cabalgata nunca, esa comitiva, una recreación histórica, y luego llovió, es verdad que eso no es de la culpa, evidentemente. ¿Por qué? Pues a posteriori apenas se ha utilizado, porque en algún momento sí que se han utilizado algún traje puntualmente. Pero puntualmente. Yo sí que sé la respuesta. Porque está todo reventado, Paco. Porque se mojó y se metían. O sea, tú llegabas estábamos en el Museo del Carmen. Tú llegabas allí, te quitabas la ropa, iba una caja, indiscriminadamente, quien fuese. Eso no se hizo bien. Pues ese es el motivo. Y a lo mejor queda algo. No, que queda. Es que está todo guardado. Pero no se tira. Hombre, pues, al cabo de tantos años, imagínate lo que puede pasar ahora. Y ojo que el año que viene, y eso no sé si Alejandro lo ibas a contar, el año que viene se cumple el aniversario creo que es la muerte de Jaime I. Claro. Y ya la Diputación ha declarado el año Jaime I. El 27 de julio. Y no creo que tarde mucho. Que murió además en nuestras tierras. Aquí, en Valencia, no en las tierras de Alcira. Y no lo digo por Alcira, que ahora creo que Alejandro sabe mucho de eso, y aquí quien suscribe algo sabemos también. Murió en la ciudad de Valencia al lado de su hijo. Porque hace poco Alcira
se hermanó con una ciudad mallorquina y decían que murió en Alcira. No, en Alcira no murió. En Alcira estuvo, por supuesto que sí, pero murió en Valencia, que está documentado. Y eso otro día hablaremos de eso. Sí. Pero que el año que viene es el aniversario de la muerte del rey Jaime I, de que fue nuestro primer rey. Bueno, hubo otros reyes, evidentemente, porque hay unas cosas que la gente no se acuerda. Es que antes de Jaime I hubo 7 siglos, más bien 6 diría yo. Más bien 6. Porque no sé. Tuvimos al Cid también. Correcto. Entre el Cid que estuvo aquí, más luego Tukmir, que era el rey godo, que llegó a un acuerdo con los musulmanes. Sí. Y entonces casi un año del 711 o 12, estuvo una temporadita en la que aquí los musulmanes no estaban. Previos a Jaime I. Exacto. Es decir, que entre los godos y entre el Cid, así, aquí cuando llegan los musulmanes a España y traspasan el estrecho, aquí no llegan el 10 o el 11, llegan más tarde porque hay un acuerdo del rey Tukmir, que era el rey godo en aquel momento, para que enseguida continuara como rey. Pero bueno, eso es bueno, otra historia. Que lo que yo te quería preguntar y luego historia. Ya era, ¿no sería bonito, que está muy bien los moros y cristianos, que está muy bien tener un día de fiesta, pero no sería mucho más nuestro hacer esa recreación todos los años? Claro, yo creo que es una forma de mejorar todavía más la celebración de pues del día de nuestra comunidad. Me acuerdo que entrábamos por debajo de las puertas de Serranos, sí, que había una señera gigante ahí, bueno, aquello era, y de gente, y bueno, es que fue increíble. Yo tengo un recuerdo maravilloso hasta que se puso a llover. Cuando se puso a llover. Claro, es que nosotros, por ejemplo, que éramos un grupo de percusionistas, llevábamos, eran tabals, pero les habíamos puesto los parches de cuero, porque era lo que tocaba en aquella época. Claro, el cuero cuando llueve y le pegas un golpe, hasta luego, claro. Carmen. Pero que a mí me pareció una auténtica barbaridad lo que se hizo, que vino la gente de Inglaterra también, que acamparon en el cauce del río. Sí, porque hay grupos de recreación estupendos y que son muy fieles aquí a la tenemos, historia. Aquí tenemos uno en Valencia que lo conocerás, sí, está en el Museo Militar, que lo hacen todo con una fidelidad, pero al dedillo, ¿eh? Sí, por eso, que tenemos grupos que estupendos. Entre ese que está lleno de Museo Militar. Hacen intercambios con el resto de España, donde se puede hacer. Luego está el grupo napoleónico, que no se dedica solamente a lo napoleónico de Algemesí. Sí. Y luego hay otra empresa especializada en recreaciones históricas, que es Cultisme, que a veces aquí hemos hablado de ellos. Y es verdad que tenemos cosas aquí en nuestra tierra que no sabemos apreciar. Sí. Eso es lo que pienso habitualmente. Pasa bastante. Bueno, ¿por qué celebramos el 9 de octubre, Alejandro? Bueno, al final es celebrar el origen del Reino de Valencia, el origen de muchas de nuestras tradiciones. Y yo creo que a partir de ahí creo que hay una festividad religiosa que ya se celebra desde época medieval, que se prohibió durante el franquismo porque tenían miedo de que representase un particularismo valenciano y de que pues pudiéramos tener veleidades regionalistas más que independentistas, pero que se recuperó con la democracia y que desde entonces pues creo que nunca hemos mostrado más que el querer mostrar el amor por nuestra tierra. Y bueno, pues es una procesión cívica, es un día grande donde además... Lo de cívico lo remarco, Alejandro, y me gustaría que la del próximo 9 de octubre fuera cívica también. Es que creo que es lo que creo que hay que mostrar que es una fiesta de todos, no politizada. Hay algunos años, Alejandro, que yo creo que excesivamente politizada y se ha politizado por los partidos políticos, y nuestra procesión cívica debe ser cívica. Claro, la palabra lo dice. Es que no debería ser, no debería apropiársela a nadie, porque al final es de todos. Es de todos. Ya tuvimos bastante con la batalla de Valencia, en aquellos años en los que incluso se lanzó una bengala hacia la bandera y la quemaron, etcétera.
y yo creo que es de todos y es para pasar una mañana agradable de fiesta y que esa fiesta se transmita a todos los demás territorios de la Comunidad Y Valenciana. luego la Mocaorá, que es una tradición un poco más tardía, es del siglo XIX, pero al fin y al cabo es el Día de los Enamorados valencianos. Los nuestros de aquí. Sí. Bueno, pues ya que lo has dicho, si me permitís voy a dar una, no es exclusiva, pero que vamos a sortear una Mocaorá que nos la cede la Tahona del Abuelo. Hombre. En la calle Gorgos número 6. Mañana ya empezaremos el concurso hasta el martes y bueno, pues gracias a Juanjo Rausey, que es del gremi de mestres panaders y sucres de Valencia. Es cabañalero de pro, ¿eh? Pues ala, para que veas. Bueno, ¿qué imagen tenemos actualmente de Jaime I? Porque Jaime I se habla mucho del derecho civil valenciano, vienen mucho por aquí con José Ramón Chiribella a la cabeza, porque Jaime I también fue un hombre de leyes. ¿Hasta qué punto sus fueros y sus decisiones políticas siguen marcando la identidad valenciana? Claro, los fueros que a partir de él tuvimos desde 1344 hasta cuando después de la batalla de Almansa, durante la Guerra de Sucesión, el decreto de nueva planta nos los retira, nos los quita por haber apoyado a quien debía ser el rey legítimo en principio, porque nosotros apoyábamos a los austrias, que eran los que estaban en la corona. Pero bueno, nos quitan los fueros y al final nuestras leyes propias pues eran en buena parte tradicionales valencianas y en otras cuestiones eran unas cuestiones muy, muy lógicas. Por ejemplo, cuando te casabas poder tener separación de bienes. Bueno, muchas de estas cuestiones se han recuperado, podemos tenerlas y que son cuestiones lógicas. En muchas otras cosas eran derecho romano. Eran cosas que se habían, pues, sobre la tierra, sobre los derechos de paso, y bueno, pues se han recuperado muchas de ellas, menos mal. Aún quedan muchas por recuperar. Y quedan muchas por recuperar. Y bueno, pues creo que tenemos juristas eminentes como Alejandro Baliño, por ejemplo, también, que se dedican a estudiarlo. Profesor Baliño. ¿Quién no ha tenido ese libro de derecho romano? ¡Madre mía! En todos los colores. Y bueno, y que se dedican a estudiarlo y también a reivindicarlo, y que espero que Alejandro, tenemos muchos vínculos tú y yo. Sí, sí. Parece que no, pero al final. Yo si queréis me voy, no pasa Profesor nada. Baliño, su discípulo Espinosa. Es que vamos a ver, esto es historia valenciana. A mí me dio derecho político Francisco Dabó, Curro Dabó. Ese señor es abogado. Abogado del Palmar, que palmaron con él. Luego ya fue la cosa bien, pero en principio palmaron. Pero bien. Pero está jubilado. Un grandísimo profesor de derecho jubilado. político. Paco, Alejandro, ¿queríais contarme más cosas? De historia, de cursos. Que cuente primero el curso, Alejandro. Dentro de poco, el 14 de octubre, empiezo mi nuevo curso sobre historia de Roma. Todos los años imparto historia de Roma, también he impartido historia de Grecia, y este año vamos a hablar del ocaso de la República Romana. Es decir, este año hablaré de Julio César, de Pompeyo, de cuando se enfrentan y cuando finiquitan la República Romana y ya la encaminan hacia el imperio. Es una época apasionante, es una época con paralelos con hoy en día, desgraciadamente. Vemos cuando los hombres que quieren tomar el poder y acabar con la democracia, si es que con la oligarquía, diría yo, más bien en Roma, pues están decididos a controlar los hilos del poder. Es un momento donde hay mujeres fascinantes como Cleopatra, por ejemplo, que también, una mujer tremendamente inteligente que también va a controlar parte de los hilos del poder, y como Fulvia, y como la esposa de Cicerón, como toda una serie de personas que mostraré. Entonces hablaré de política, hablaré de intrigas, hablaré de guerras también, hablaré de sociedad romana,
Y eso será en el Museo Liber a partir del 14 de octubre. ¿La gente se tiene que apuntar? La gente se tiene que apuntar, puede verlo en la página web del Museo Liber, museoliber.org, y ahí está toda la información. Qué interesante. Igual nos apuntamos. Yo que no me da la vida, pero es que eso es lo que pasa que a mí después. Roma, Grecia... Será los martes por la tarde, creo que de 6:30 a 8. ¡Uy! Le pediré permiso a Sintonía Serrana, a ver. Y se puede hacer online. Entonces sí. Entonces sí. Ahí andamos. Entonces eso es una buena posibilidad. Alejandro, para finalizar con el tema de Jaime I, tenéis recreación en el museo. Sí, a veces hacemos recreaciones de esa época, también más recientes. Hemos hecho de la guerra de Filipinas, hemos hecho de los tercios, hemos hecho de diversos, para lo que tenemos en pequeñito, que tenemos de todo en pequeñito, en plomo, pues también verlo en carne y hueso. Muy bien. Paco, ¿y tú qué me querías contar? Pues hombre, mira, yo te quiero contar que vuelve al Ayuntamiento de Valencia, no pretende competir en ningún momento con el curso que ha comentado Alejandro Noguera, pero es un curso que se hace cada 2 años, bueno, ahora lo quieren hacer cada 2 años, y se llama La Ciutat de València davant la natura, el risc ambiental en la historia del territori, que coordina Josep Vicent Boira, que es el comisario del Mediterráneo, pero él es geógrafo y lo ha escogido el Ayuntamiento de Valencia para coordinar darle una vuelta al curso de historia, que lo hacía antes anualmente el Ayuntamiento, dirigido por Paco Taberner, y empezará el 14 de octubre. Inscripción gratuita, lo que hay que hacer es entrar. ¿Hay que estar empadronado o algo así? No hace falta. Nada. No hace falta. Vale. Te inscribes y tienes que hacerla por teléfono en el Museo de Historia, al teléfono del Museo de Historia, en el horario pues de oficinas, evidentemente. Y nada, pues voy a inscribirme en el curso y también tiene este año unas variables. Se inaugura el día 14 por el concejal de Cultura y evidentemente por el director Josep Vicent Boira, y van a hablar de lo que estábamos hablando. Ya hablaremos otro día más extensamente, si te parece. Perfecto. Creo que este año, para acabar de terminar con este curso, tiene 3 variantes. Una es el propio curso que se celebra en el Museo de Historia, cerca de aquí, no es en Mislata, pero están lindando con Mislata. En la curva. Luego tiene también visitas guiadas el 18 de octubre y el 25 de octubre, una a los puentes y las defensas fluviales del río de Levante de las Torres de Serranos, y otra visita guiada que se hace al puerto y a sus muelles en las defensas marítimas. Paco tirando para casa. Ya sabía yo que algo tenía que haber por ahí del puerto. Y luego una tercera pata que se hace en el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia el 15 y el 22, con unas cafés y charlas que se hacen. Yo veo que este año se hace más ameno el curso. Pues nada, yo me quedo con el de Roma. Vale. Es que me apasiona la historia. Y recordar que esta tarde en el Museo Liber presentamos un libro de Emi Zanón. Es una novela histórica, El secreto cifrado, y lo presenta Isabel Barceló. Isabel Barceló. Sí, Oye, sí. me tengo que descubrir antes de Isabel. Pues descúbrete. Descubro porque es una gran experta en Roma también. Sí, sí. Con las mujeres de Roma hizo un libro bastante vendido. Yo creo que estuvo aquí. Sí, hicimos un viaje a Roma, sabéis que hacemos Ah, viajes culturales, correcto. y que nos acompañó ella, maravilloso. Es esta tarde la presentación. Esta tarde a las 7:30 en el Museo Liber. Esta mañana estaba reventada Valencia de presentaciones y esta tarde creo que es lo mismo, en actividad cultural. Los jueves Los estamos jueves es cargados. una cosa que dices, ¿dónde dejo de ir o dónde dejo de estar para estar esta mañana? Mira, puedes ir al Museo Liber. En la sede de los Rapenal, la Federación de Fallarcento presenta su libro del 50 aniversario. Jueves del Santo Cáliz. Y en el Museo de la Seda, con Vicente Genovés, esta tarde se presenta la regata de vela. Creía que me vas a decir los trajes. De momento la niña se presenta la ruta de la seda, que es una ruta ¿te acuerdas que el Pep Portas lo comentó aquí lo comentó el pasado lunes? Y se presenta oficialmente esta tarde a las 7 en el Museo de la Seda. Muy bien, la ruta de la Seda, Museo de la Seda. Pues mira, puedes ir al museo y luego a tus amigos estos de enfrente, que te gusta a ti ir, visitar. Así. Venga. Para finalizar, Alejandro, ¿por qué celebramos el 9 de octubre el Día de los Enamorados Valencianos? Ahí me has pillado. San Donís. ¿Tiene algo que ver que le ofrecieron a Jaime I
cuando entró en Valencia, en las leyendas es lo que dicen, ¿no? Primero aquello del Aixo es horchata, que bueno, vale, y luego que le entregaron en un pañuelo con frutas y cosas de la tierra, ¿no? Ah, pues debe ser. Debería ser por eso, pero lo es que es cuentan la tantas tradición, cosas. Lo que es la tradición pura y dura viene del 18 y 19, ¿no? Sí, yo tenía entendido que se establece en el 19. Fíjate. Pero hay una leyenda, que lo que ha ahí, dicho Juanfran, el director, hay una leyenda que habla de eso, pero como tú has dicho hace un momento, igual que lo de la horchata, una cosa es la leyenda. Tú vas a Daniel y ahí está el mural, Aixo es horchata. Pero una cuestión, pues vale, tío. Una cosa es la leyenda y luego lo que esté documentado y podamos verificar de que eso ha ocurrido realmente. Porque ¿en qué idioma hablaría Jaime I? Yo creo que latín. Hombre, eso sí. Bueno, él, el Llibre dels Fets lo cuenta en catalán vulgar. Pero eso es porque tiene gente de Cataluña que trae él. Bueno, él no escribe. Hombre, evidentemente no. Es lo que él dicta. Exacto. Entonces, él se lo dictará a alguien que igual escribía en catalán vulgar. Porque lo trajeron, porque en el Llibre de Repartiment sabemos que mucha gente que vino con su ejército les dio tierras y eran catalanes. Escucha, si te lo acaba de explicar. Sí. Vale. Sí. Está escrito en latín, porque el edificio del Museo Liber, ahí pone que había domus de un nombre musulmán, que no recuerdo cuál era, y que dona a domus et hortus, la casa y el huerto, al caballero, al caballero, el que sería después barón de Mercader, y que le dona las tierras de Ayelo de Malferit, y entonces pasará a ser marqués de Malferit. Y entonces encontré la cita porque al principio era calle de San Nicolás, carrer mayor de San Nicolau. Fíjate, nunca te acostarás sin... A mí me encanta. ¿Cuándo vuelves, Alejandro? Pues el mes que viene. Es que me encanta escuchar estas historias y que nos inculque un poquito de saber. A mí lo que me gustaría... Paco, que tengo una entrevista, Date prisa. Date prisa. ¿Qué te gustaría saber? Corre. Simplemente, a ver si puede ser el mes que viene que concitemos a José Vicente Lerma, el historiador y arqueólogo, con Alejandro, y ya tenemos y tú y yo nos vamos y se quedan los dos hablando. Si queréis os hablo de la Fundación de Valencia. Por ejemplo. Perfecto. Mira, podemos hablar de la fundación, podemos hablar del comienzo de ese curso de historia de Roma, podemos hablar de un mogollón de cosas, pero de la fundación te lo compro. Alejandro Noguera, historiador, director del Museo del Liber, del Soldadito de Plomo, calle Caballeros. Un auténtico placer como siempre. Hoy hemos hablado en vísperas de la festividad del 9 de octubre, pues como no podía ser de otra manera, de nuestro rey, de Jaime I. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias. Paco, muchas gracias. Pues nada, esta tarde nos escuchamos. El Flamero a las 6 de la tarde. Correcto. Nosotros hacemos una pequeñita pausa y vamos a hablar de un tema, si os apetece, un documental de un jugador de baloncesto que había desaparecido, que lo encontraron en Estados Unidos. Bueno, una movida. Mañana es tarde, con Juanfran Barberà. Torrent celebra el 9 d'octubre. Exposicions, presentacions de llibres, conferències, activitats infantils. Acompanya'ns en la processó cívica. I a les 20 hores, prepara't per a vibrar amb un gran concert i un espectacle pirotècnic final. Vine a Torrent i celebra amb nosaltres el Dia de la Comunitat Valenciana. Trau la senyera. Orgull de poble. Orgull de ser valencians. Ajuntament de Torrent. En A Punt parlem com tu. Pensem com tu. Vivim com tu. Amb nous programes per estar més a prop. Amb noves cares per a connectar amb tu. Esta tardor encén la tele. T'esperem. A Punt. De tú a tú. Las calles de Valencia y del Marítimo respiran a mar. Hablamos de la Avenida del Puerto, de la calle Homes de la Mar, de JJ Domine, lugares y nombres que muestran la relevancia del mar y del puerto en Valencia. Ven a comprobarlo en la exposición El Marítim a peu de carrer, del 2 de octubre al 9 de noviembre. Edificio del Reloj, Puerto de Valencia. Mañana es tarde, con Juanfran Barberà. The last time I saw my dad was like, I was 6 years old. He was shot. El Tomàs era un somni, una fantasia, no? Era volar, jugava per sobre del cap dels altres.
Mucha gente venía al partido para ver a Xavi. Unes facultats físiques portentoses com mai vist en cap jugador a la meva vida. Charles saltó, se enganchó con el pie y cayó de rodillas completamente. That was the end of that, his knee. Ya no saltaba como antes. Ahí se te viene todo abajo, que ya no sirves para nada. Hoy en Mañana es tarde tenemos con nosotros a un director que se ha especializado en rescatar historias ocultas, olvidadas o silenciadas. Y además estas historias las convierte en relatos cinematográficos que conmueven y hacen reflexionar. Os estoy hablando de Félix Colomer, un cineasta catalán que ya nos sorprendió con documentales como Sasha, Shootball o Vitals y que ahora regresa con Temps Mort. Este nuevo trabajo, Temps Mort, nos lleva a la vida de Charles Thomas, que para los que seáis un poquito más mayores y amantes del baloncesto, fue aquel jugador estadounidense que brilló en los años 70 con el Barça y con el Manresa. Fue máximo anotador de la liga, ídolo de multitudes y que, bueno, pues tras una lesión y una serie de golpes personales, desapareció del mapa hasta el punto de que muchos lo dieron por muerto. Sin embargo, Félix Colomer y el periodista Carlos Jiménez han reconstruido durante 4 años una historia tan increíble que parece un thriller. Ascenso, caída y reaparición de un hombre que lo tuvo todo y acabó sobreviviendo en las calles de Texas. Un documental que no solo habla de baloncesto, sino también de la fragilidad del éxito, de la memoria, del olvido y de la capacidad del cine para rescatar vidas que parecían enterradas en el tiempo. Félix Colomer, bienvenido a Mañana es tarde. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, muchas gracias. Oye, ¿cómo llegó a ti la historia de Charles Thomas y qué te convenció de que merecía convertirse en documental? Pues es en el momento en que supimos que este jugador de baloncesto que llevaba 40 años desaparecido y 40 años dado por muerto por todo el mundo, de repente estaba vivo y había como renacido como si fuera el ave fénix. Esto me lo contó un periodista que era el único que había escrito sobre él, que es Carlos Jiménez, especializado en básquet. Vino a mi casa, me lo contó, acaba de reaparecer Charles, está vivo, sus hijos han descubierto que su padre está vivo, él ha descubierto que tiene nietas, sus compañeros han descubierto también que está vivo, y entonces pues esto vi clarísimo pues que la película se tenía que hacer, porque si alguien lo hubiera escrito en ficción no se lo creería, pero ha pasado y es la realidad. Sin duda alguna, una historia apasionante, ¿verdad? Sí, exacto. Es una historia de estas que no te crees, que además yo también la hice como homenaje a mi película favorita documental, que es la peli que me hizo a mí hacer documentales, que se llama Searching for a Sugarman, que es el mismo caso, pero en el mundo de la música, de un señor muerto 40 años y de repente todos sus fans descubren que estaba vivo. Y esto pasa a mitad de la película y aquí es lo mismo, y este es solo uno de los giros que tiene Temps Mort, que tiene hasta 5 giros más, y nada, ha sido una aventura increíble hacerla. Eso te iba a decir, ¿no? El documental tiene como un ritmo de thriller, ¿no? Como tú has dicho, con 5 giros inesperados cada pocos minutos. ¿Cómo se consigue esta tensión narrativa, Félix, en una obra documental? Pues usando la estructura de montaje y narrativa de las ficciones. O sea, al final hacer documentales por eso no tiene que ser que vaya a ser aburrido o que vaya a ser monótono, sino al contrario, las vidas de las personas están llenas de sorpresas, de giros, entonces tú tienes que tener la habilidad de contarla, de hacer la emoción, ¿no? De poner la música cuando toca y sobre todo como gestionar los tempos de cuando vas dando la nueva información. Y aquí aparte con unas recreaciones que hemos hecho muy curradas, que no es normal en un documental, que ayudan también a crear este universo cinematográfico completamente y que estés viendo una película que en momentos no te parece que pueda ser un documental. Es que eso es lo que te iba a decir, ¿no? Que había muy poco material de archivo, al menos encontrasteis muy poco material de archivo, y entiendo que el proceso de recreación de pues lo que son los partidos, el ambiente, los momentos claves de la vida de Charles Thomas, supongo que sería un reto apasionante y, como tú dices, ¿no? Lindando entre lo que es el documental y la ficción pura y dura.
Sí, o sea, el objetivo era ver las imágenes de esa época y encontrar, tuve la suerte de encontrar unas películas de Super 8 en un trastero de una casa y de repente allí salieron imágenes de Charles que eran increíbles, que eran ambiente familiar, en la piscina con sus hijos, su mujer, pero eran muy cortas estas imágenes. Entonces decidimos alargarlas con unas ficciones con actores que se parecían a Charles y a Linda, su mujer, para hacerlo más largo, pero partiendo de unas imágenes originales de los finales de los 60. Y en el mundo del básquet nos pasó lo mismo, que había muy pocas imágenes que guardaba Televisión Española de esta época, entonces teníamos a Charles a lo mejor 1 o 2 minutos sin hacer ningún mate, que es lo que le definía. Entonces también hemos alargado estas imágenes haciendo pues unas recreaciones con jugadores de baloncesto, vestidos de esa época, con las camisetas también hechas de nuevo, las patillas, etcétera. Oye, después del trabajo de investigación y demás, me gustaría que nos contases, y espero que no sea un spoiler, ¿qué impacto tuvo para ti entrevistar en persona a Charles Thomas en Texas después de tantos años de silencio, ¿no? Pues me hizo personalmente mucha ilusión, a la vez tenía mucho miedo de 2 cosas. Una, que no quisiera hablar por lo que sea, se entendería, ¿no? De repente llega aquí un catalán de la otra punta que no sabe nada de mí ni nada, y la otra que no pudiera, por después de la vida que ha tenido, que ha pasado de todo, que es un señor mayor que a lo mejor no pudiera construir un discurso o poner orden a sus recuerdos de estos 40 años desaparecido. Y no, la sorpresa fue de las 2 cosas, que tenía la cabeza perfectamente amueblada y te lo contaba todo, además con de una forma también muy muy profunda, te lo contaba, no solo te narraba los hechos, sino que te los contaba con la emoción en la que los fue viviendo él cada año, y después que quiso, no desvió ninguna de las preguntas que le hice, y había algunas que eran muy íntimas o muy complicadas o muy comprometidas, y él no desvió ninguna pregunta. Me parece una historia increíble. Más allá del deporte, con Tens Mort entiendo también que lanzas un mensaje sobre lo que es la fragilidad del éxito, y la falta de apoyo a muchos deportistas, ¿no? Claro, sí. ¿Qué reflexión te gustaría que quedase en la gente que vea este documental, Félix? Pues sí, para mí este es el tema de la película, ¿no? Como alguien que lo tiene todo y que es joven, es carismático, es buen jugador, tiene una familia ideal, tiene un buen sueldo, es guapo además porque era guapísimo, lo tiene todo, pero después, un día por otro, en este caso el motivo fue una lesión que le dejó sin jugar de básquet y entró en depresión, pues lo pierde todo y empieza una vida pues de fiesta, drogas, y empezar a tratar mal a la gente de su entorno, sobre todo su mujer y sus hijos, y perderlo todo hasta quedarse solo y decidir abandonarlo todo y estarse por las calles durante tantísimos años. Entonces yo creo que sí que ahora es más complicado que pase esto, porque creo que sí que hay más trabajo, ¿no? Como de salud mental, de acompañar a los jugadores de cualquier deporte, que no se flipen, que recuerden que son personas y no son seres divinos, ¿no? Y que tienen que cuidar su carrera si quieren que esta dure. Y además, aunque dure mucho, va a durar máximo 20 años, o sea que después también tienen que hacer algo. Claro. Para ti, a nivel personal, ¿qué ha supuesto estrenar en festivales este documental como Málaga o como Docs Barcelona, y ahora ver que este documental llega al cine? Pues me ha hecho mucha ilusión. El tema de festivales ya lo había vivido con otras pelis, pero el tema de estrenar en cines, en salas comerciales, como si fuera una peli más, ¿no? Como si fuera Avatar, ¿no? Que está en los cines. Y esto me ha hecho mucha ilusión, porque en el documental es muy difícil que estrenen los cines convencionales que tenemos, ¿no? A nuestras poblaciones. Claro. Pero en este caso ha sido así, y bueno, ha sido muy chulo ver pues todos los pósters, la gente yendo a los cines. Y ojalá se estrenen más documentales en los cines, porque realmente este es un buen caso de que es una peli que no tiene ninguna diferencia con una ficción, o es menos emocionante o menos increíble por el hecho de ser un documental. O sea que creo que no tendría por qué pasar eso, y que están como los documentales solo reservados a festivales y a televisiones y plataformas, pero se quedan un poco fuera del estreno comercial en cines, y creo que es un poco absurdo y sería el siguiente paso a conquistar, yo creo.
Félix, si Charles Thomas escuchara hoy este programa, ¿qué te gustaría que sintiera o pensara al ver cómo su historia vuelve a la memoria colectiva de tu mano? Pues el hecho de perder la vergüenza y la culpabilidad que yo creo que ha tenido durante todos estos años, y también es el hecho por el que no ha reaparecido antes, ¿no? De toda la vergüenza de cómo ha sido su comportamiento a la gente que le hizo daño, pero que la peli sirve un poco también para contar eso y no esquivarlo en ningún momento, pero también un poco como para rehabilitarlo, ¿no? Y decir, bueno, tuvo una época que lo hizo mal, una época muy corta, pero después que no ha podido superar un poco, ¿no? Esos momentos. Entonces yo creo que la peli a él le puede servir para eso, para ver cómo la gente le quiere, le sigue queriendo y que le perdonan. Porque este es el mensaje que queda al final por el hijo, ¿no? Que le perdona por este abandono, en el fondo, que fue un niño abandonado, pero que si él lo hace, el hijo, pues como no lo tenemos que hacer el espectador. Pues Félix Colomer, gracias por traernos estas historias que ya la tuvimos con Searching for Sugar Man. Gracias por Sasha, por Shootball, por Vitals y ahora muchísimas gracias por este Thames Mort que nos acerca un poquito más a la vida de aquel mítico jugador que fue Charles Thomas. Félix, enhorabuena y muchísimas gracias por habernos atendido. Que tenga muchísimo éxito en las pantallas convencionales este documental. Genial, muchas gracias. Un abrazo muy grande. Bueno, adiós. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Nosotros nos vamos porque hoy es un día de radio. A las 3, tiempo de descuento con Alex Gomar, la actualidad del deporte valenciano, con Alex, todo su equipo. A las 6, El Flamero, la actualidad de la Semana Santa Valenciana de la mano de Paco Barea. Y a las 7, El Comercio y el Bebercio con Comer y Beber de nuestro querido Chema Ferrer. Un auténtico placer, como siempre, estar con todos vosotros. Gracias a la realización de Atenea Sastra, la producción de Julio Madrigal, José Luis Pichardo, Ramón Ferrera, la ayuda de Paco Barea y a toda la gente que ha participado en el programa de hoy. No sin antes irnos con una perlita. El número 2 del PSPB insulta a la diputada con síndrome de Down del PP y amenaza con altercados el 9 de octubre. No será cívico, son las palabras que ha realizado Vicent Mascarell. Pues nada, ya que cada uno saque sus propias conclusiones. Nosotros nos vamos a seguir en la mejor sintonía, que es la de la radio. Si es esta casa, mejor que mejor. Hasta mañana. Mañana nos vamos a Moncada para hablar de moda. Sí, a Moncada. No os riáis que os veo, pajaritos. Besitos y abrazos.